Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana le damos las gracias al Señor que podemos estar nuevamente reunidos en su nombre y adorarle, rendirle servicio, rendirle culto a Él. Le doy las gracias a nuestro pastor por este tiempo que nos da y que podemos compartir la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos diferentes, algún tiempo difícil, pero el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado a su Santo Espíritu y nosotros tenemos plena confianza y confiamos en que su Espíritu nos conforta, nos consuela. Además que su palabra nos habla directamente lo que Él quiere para nosotros. En estos días hemos estado hablando en nuestros estudios bíblicos acerca de la oración y queremos continuar compartiendo con ustedes allá en sus hogares y donde se encuentren en sus ciudades y otros países que nos están viendo. Un salmo, ya que el salmo se compone de muchas oraciones, es una colección de oraciones, canciones, poesías, y tiene tanto que decirnos en este tiempo y siempre que queremos reflexionar en ello. Así que quiero que estés atento en estos próximos minutos y que estés con nosotros, porque sabemos que la palabra del Señor te va a hablar en esta mañana. Así que los salmos son un libro muy completo. Se tardó mucho tiempo en hacer. Algunos críticos dicen que se tardó algunos 700 años en recopilarse completo, porque fue un tiempo en que el pueblo de Israel tuvo muchas experiencias, y basadas en esa experiencia fueron acumulándose toda esa poesía, toda esa canción que ellos tenían. El pueblo de Israel era el pueblo del Señor, es el pueblo del Señor, y esto es como el himnario de ese pueblo. Es como la composición de todas las canciones del pueblo de Israel. Así que los salmos se podrían decir que es un himnario el cual todavía nosotros podemos usar, y muchos coros y muchos himnos son basados en ellos. Así que quiero darle esos datos, ¿verdad? Porque hay personas que aún no conocen tanto lo que es, ¿verdad? Algunos libros de la Biblia, y tenemos hermanos que son nuevos, y para que darle ese spark, esa chispa, y ellos continúen buscando, ¿verdad? Material, buenos libros acerca de lo que es la palabra del Señor. Así que Salmos es una palabra que proviene del hebreo Tehilim, y cuando se habla en hebreo y griego, a veces las palabras varían, pero siempre va a ser un mismo mensaje, y siempre va a ser algo interesante para nosotros. En esta mañana yo quiero animarte con la palabra que vamos a traer. En esta mañana yo quiero que tú sientas que el Señor está contigo, que el Señor está a tu lado. Y a través de este salmo, que es el Salmo 27, vamos a estar dando una inyección de fe. No yo, porque la fe no puede salir de mí, sino de la palabra del Señor. Cuando tú escuches la palabra, el Espíritu Santo va a activar esa palabra en tu mente y en tu corazón, y va a reflejar luz en ti. Así que los salmos, en la mayoría, son un libro escrito por el rey David, un personaje único en la palabra. Si usted se fija, no hay ningún otro personaje que se llame David. Sin embargo, hay muchos personajes en la Biblia que tienen nombres hasta similares y nombres iguales, pero David es un personaje único en lo que es el Antiguo Testamento. Cuando usted ve cómo llamaban a Jesús no le decían hijo de Abraham, no le decían hijo de Moisés, le decían hijo de David.
Y David, a pesar ¿verdad? De que fue una vida tumultuosa, fue una vida difícil, dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. David, a pesar de que era un hombre imperfecto como somos nosotros, un hombre que cometía faltas, que pecaba delante del Señor, David era una persona conforme al corazón de Dios. Así que estos salmos, en la mayoría son escritos por él, también son escritos por un personaje que se llama Asaf y también por los hijos de Coré. Todos ellos eran músicos en la palabra. Así que te exhorto a que te adentres, ¿verdad?, en lo que es la historia de los salmos. Jesús, cuando predicaba, utilizaba muchas referencias acerca de los salmos. En el caso del Sermón del Monte, él había tomado referencias de lo que era el primer de los salmos, que es el Salmo 1, bienaventurado el hombre. Así que siempre la palabra nos va a traer un anuncio en el Antiguo Testamento y lo va a reflejar en el Nuevo. Jesús tomaba las escrituras y las llevaba nuevamente porque él quería corregir lo que aquellas personas en aquel tiempo no estaban interpretando bien en las escrituras. Así que también podemos ver que Jesús toma como referencia también los salmos cuando habla de que él es el buen pastor, y ahí está haciendo una referencia al Salmo 23. Así que el Salmo 23 dice: Jehová mi pastor y nada faltará. Siempre Jesús tomaba las escrituras y quería llevar la corrección, lo que era, porque él mismo era la palabra. Así que en estos días estamos, como les dije, en días de oración. Hemos tratado el tema mucho de la oración, y esta porción del Salmo 27 es eso mismo. Es una oración la cual vamos a traer hoy y queremos compartir con ustedes. Quiero que estén atentos, que traten de acercarse lo más posible a su pantalla, ya que van a ver el texto bíblico y algunas definiciones. Así que les voy a pedir a ustedes que están en sus hogares, si lo pueden ver en una pantalla más grande, si es posible, hacer un switch hacia la pantalla de su televisión o acercar su celular lo más que pueda hacia usted para que pueda ver bien, ya que vamos a estar compartiendo algunas gráficas escritas, ¿verdad? Son sencillas, pero queremos que usted, ¿verdad?, sea partícipe de ellas y que de ellas tome, ¿verdad?, las ideas, tome el mensaje y lo haga suyo. Así que le damos gracias nuevamente porque se encuentran con nosotros, y les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias en el libro de los Salmos. El Salmo 27. Y el tema de este mensaje hoy es: el Señor, nuestra luz, salvación y fortaleza. Y se encuentra en el Salmo 27. Así que el tema para hoy es: el Señor, nuestra luz, salvación y fortaleza. Y ya creo que deben de tener por allá sus Biblias. Vamos a comenzar leyendo desde el 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor,
y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre los enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí. Respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares. Oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por la llana causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es como espada de dos filos, Señor. Ella corta hacia un lado, hacia otro, Padre. Que esa espada, Señor, llegue, Señor, a nuestro ser, Señor. Que esa espada nos guíe, nos redima, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta mañana se avive en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que podemos compartirla con nuestros hermanos, Señor. Que ella quede, Señor, como un bálsamo, Señor. Que ella quede como un olor fragante en nuestros hogares, Señor, y en los lugares que estamos, Señor. Que ella nos anime, Señor, a compartir tus buenas nuevas, Señor. Que ella nos levante a nosotros que estamos caídos en este tiempo, Señor. Que estamos allí encerrados algunos en nuestros hogares, que no podemos salir, Señor. Que estamos limitados, Señor, en este tiempo. Padre, sabemos que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor. Gracias por ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vemos que el salmista está haciendo una oración. Y el salmista está clamando al Señor. La versión que utilicé es la versión de la Biblia de las Américas. Y en el caso de la versión de la Biblia de las Américas, como ven, no dice Jehová es mi luz y mi salvación. Dice el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Esto por qué? Porque con el tiempo, ¿verdad? Las traducciones fueron cambiando los nombres, pero originalmente se supone que dijera Adonai es el Señor. Adonai es la palabra hebrea para Señor. Pero con el cambio, ¿verdad?, de las traducciones, se hicieron traducciones en Egipto, luego se hicieron traducciones para Roma, se hicieron diferentes traducciones, fueron cambiándose los nombres. Pero en el tiempo que el salmista clamaba, él decía, Adonai es mi luz y mi salvación. Ya con el tiempo, cuando la ley iba tomando más forma, y se pedía que no se tomara el nombre del Señor en vano, se mencionaban menos los términos de Elohim, los términos de Adonai y los nombres de Dios, y se llamaba más por Yahvé. Pero el nombre Yahvé fue
transformándose a través de los tiempos hasta convertirse en Jehová, porque se le añaden, ¿verdad?, unas vocales. Pero cuando el salmista hablaba, decía, Adonai es mi luz y mi salvación. El que diga hoy, Jehová es mi luz y mi salvación, eso no le quita nada. Pero si queremos llevarlo ya a lo que es el señorío de Dios en nuestras vidas, a lo que es ese dominio que el Señor tiene sobre su creación, llamarlo el Señor, llamarlo Adonai, es aún más hermoso llamarlo de esa manera. Así que Adonai también significa soberano. Adonai puede también significar Señor y amo. Y es como si el salmista también estuviese diciendo, el Señor, mi amo, es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor, quien es soberano en mi vida, el Señor quien es soberano sobre la tierra, que rige la tierra, es mi luz y mi salvación. Así que quería compartir ese dato para que viéramos que aún el nombre de Dios nos sigue hablando en este tiempo y nos habla cada día más. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza. Así que el Señor nos está diciendo que Él es luz y que Él es salvación. Y si tomamos primero esa primera palabra sombreada de amarillo, luz, es como si estuviéramos diciendo, lámpara es a mis pies su palabra. Pero también estamos viendo como cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que Jesús también toma su misma palabra, lo que Él mismo era, y lo redecía en aquel tiempo. El Señor es mi luz, es quien nos guía en este tiempo que estamos en oscuridad, en este tiempo que estamos en una incertidumbre, que no sabemos qué pasos dar, estamos caminando al oscuro, ¿verdad? Por el asunto de esta pandemia, pero el Señor nos dice, y nos dice este salmo para nosotros, que nos animemos, que Él nos está alumbrando, que Él está haciendo luz para nosotros en este tiempo. Así que no te sientas que estás en la oscuridad en medio de tu hogar. No te sientas que cuando en la noche estás allí, quizás solo, estás en la oscuridad. No, el Señor es tu luz y esa luz es para salvación. La salvación es un don inmerecido que el Señor nos ha dado y por Él damos gracias. Pero en este salmo es un salmo que es para ti, para que sepas que Dios también es tu salvación. Dios es tu luz y es tu salvación. Así que este salmo es para aquellas personas que han reconocido a Jesús como su Salvador, y el que no lo ha reconocido puede también obtener salvación en Él. Porque cuando reconoces al Señor y tú dices, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal, tú encuentras salvación. Así que el Señor es mi luz, el Señor nos guía hacia el Padre, nos guía por el camino, y el Señor es nuestra salvación. ¿A quién vamos a temer? Yo en estos días cuando voy a trabajar me pongo mi máscara y me pongo los guantes porque hay cierto temor. Pero a pesar de que lo hago, estoy confiado. Pero esa confianza la tengo que acompañar, ¿verdad? También de mi disposición, de hacer las cosas bien. De que si las autoridades nos dicen, póngase una máscara, usted se la pone. Pero aunque nosotros tengamos la máscara, tengamos los guantes, debemos estar confiados en que el Señor nos librará. Y si nos tocara la enfermedad, el Señor nos puede sanar. Y si nos tocara la enfermedad y el Señor no nos sanare y nos fuésemos con Él, lo estoy diciendo como que muy bonito. Pero si nos vamos con Él y tenemos salvación, estaremos con Él. Así que he escuchado muchas anécdotas de pastores en los Estados Unidos que han fallecido. El pastor está expuesto a muchas personas, el pastor está expuesto a salir para ayudar, y esos pastores que hemos perdido están con el Señor. Esos pastores están ya en el paraíso, como decía Jesús. Así que si vemos que algún hermano no pasa de este tiempo, recordemos que hay salvación y que la salvación se obtiene una ganancia a través de ella cuando morimos. Así que
tenemos temor, humanamente somos seres de carne y hueso que tenemos temores. Pero si estamos ya bajo esa luz y esa salvación, el Señor nos dice, ¿por qué vamos a temer? No temas en esta mañana, nos está diciendo el Señor. Así que este salmo es para los que no son temerosos. Este salmo dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. O sea, Él nos hace fuerte. Podemos estar pasando por una tristeza, pero Él nos hace fuertes. Podemos estar pasando por una enfermedad, pero Él nos hace fuerte para pasar esa enfermedad. Cuando Pablo estaba allí en la cárcel, Pablo, a pesar de estar allí, estaba gozoso, estaba con fuerzas. Uno dice, estaba allí en la cárcel y no era una cárcel común. Estas cárceles eran cárceles rústicas y cárceles que no tenían servicios sanitarios. Cárceles que usted ahora en una cárcel, si ha tenido la oportunidad de ver alguna celda en lo que es un video de televisión o algún reportaje, las cárceles en la misma celda tienen su servicio sanitario. Tienen un lavamanos. Tienen, ¿verdad? Unas ventajas que en el tiempo que Pablo escribía los libros, las cartas que escribió, no tenía. Sin embargo, él estaba fortalecido. Sin embargo, él decía que estaba gozoso. A Pablo usualmente lo ponían en los lugares más oscuros, los calabozos más fuertes. Y dicen algunos comentaristas que esos calabozos más fuertes eran más profundos. Al ser más profundos, todo el olor, toda la suciedad en esos lugares era más fuerte. Y a pesar de eso, Pablo, que estaba allí en aquel encierro, era una persona que decía que se estaba gozando, que el Señor lo fortalecía. Así que no tengamos temor, que a pesar de que estemos allí en la cueva, que a pesar de que estemos arrestados, el Señor es nuestra fortaleza. Él nos hace fuerte. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Así que nos da luz, es nuestra salvación, es nuestra fortaleza. Dice que cuando los malhechores vinieron sobre mí a devorar mi carne, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Ahí el Señor nos está hablando que Él nos protege, que Él nos cuida del que quiera hacernos mal. Si algún ejército acampa contra nosotros, el Señor nos va a proteger. Él va a tener sus ángeles alrededor nuestro para protegernos. Así que este salmo es para aquellos que están temerosos, pero quieren que el Señor les proteja. Así que nuestro corazón no debe temer temor. No temerá mi corazón si contra mí se levante guerra. A pesar de ello, tenemos que tener confianza. Dice que una cosa le ha pedido el Señor y es que habite todos los días en la casa del Señor. Y es claro, no podemos, David tenía la ventaja de ser un rey y David si quería podía estar todos los días en el templo. Nosotros tenemos nuestra faena, tenemos nuestros trabajos y no podemos estar todos los días en el templo. Pero cuando llegamos en oración, cuando hacemos un culto familiar, cuando cantamos en nuestro hogar, estamos rindiendo culto en nuestro hogar y estamos haciendo nuestra casa un templo del Señor. Así que nosotros podemos habitar en ese templo cuando hacemos un devocional en nuestra casa de oración, un devocional de cánticos, cuando hacemos un culto familiar. Así que todos los días podemos estar, como dice el salmista, estar en la casa del Señor. ¿Y para qué? Porque cuando estamos cantando al Señor, cuando estamos orando al Señor, podemos contemplar la hermosura del Señor, podemos meditar en Él. Así que tenemos acceso ya a ese templo. Recuerden que el velo se rasgó. Y cuando el velo se rasgó, en el momento que nuestro Señor Jesús expiró, todos ahora tenemos acceso a la presencia del Señor. Porque en el día de la angustia, dice el número 5, me esconderá en su tabernáculo. En los secretos de su tienda me ocultará. Así que el Señor nos protege. Esto es un salmo de entera protección. Es una oración que el salmista está haciendo confiando en el Señor. Dice, entonces se levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Uno de mis himnos favoritos es, tú eres mi escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y cuando dice eres mi gloria, es que la gloria del Señor nos hace estar en pie, nos levanta de nuevo. Y ese es el salmo
que quiere animarte en esta mañana de que si estás caído, te levantes. Haz esta oración tuya, la oración de David al Señor en el Salmo 27, hazla tuya. Y si estás caído, el Señor te dice que te levantes en este tiempo. Dice, en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Ya nosotros no tenemos que matar un animal, sacrificar un animal para hacer, sino hacemos sacrificio de alabanza, elevamos alabanza al Señor. Cuando estamos tristes y comenzamos a alabar al Señor, cuando estamos caídos, cuando estamos en depresión y comenzamos a alabar al Señor, comienza a haber un cambio en nosotros. Dice aquel himno antiguo, ¿verdad? Clásico de nuestra iglesia, que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Así que alaba al Señor cuando te sientas afligido, alaba al Señor cuando te sientas caído. Dice, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, y vuelve y lo reafirma, sí, cantaré. Él está diciendo lo que va a hacer, porque en ese momento él se estaba sintiendo en depresión. Estaba pasando, el pueblo estaba pasando por unas guerras y por unas batallas, pero se dice que además de esas guerras y esas batallas que él estaba a cargo, porque él era el rey, él mismo estaba pasando por una batalla interior. Y ese doble propósito de esa oración, de que el Señor haga protección física de él, también David estaba diciendo que el Señor hiciera protección espiritual en él. Dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Hay una oración que podríamos decir desesperada, porque le está clamando, le está rogando que lo escuche. Le está pidiendo que le responda. Y le está recordando, cuando dijiste, busqué mi rostro y mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. David está siendo obediente en buscar el rostro del Señor. No escondas de mí tu rostro. Le está diciendo, Señor, atiéndeme, ten misericordia, mírame. No rechaces con ira a tu siervo. Él sabía que él había cometido males delante del Señor. Él sabía que no estaba bien parado frente al Señor. Y por eso se pone ante el Señor con reverencia y les pide. Y es una enseñanza que tenemos para nosotros. Cuando estemos mal delante del Señor, venir con un corazón arrepentido y en arrepentimiento ante el Señor. El arrepentimiento es algo que ya no se predica mucho. El arrepentimiento es algo que quizás ofende o es algo difícil para algunas personas. Decir mi ego, yo arrepentirme, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Cuando la palabra nos dice que hasta tenemos pecados ocultos, nuestro pensamiento en muchas ocasiones durante el día pecamos con la vista, pecamos por objeción cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos. Sin embargo, hay gente que no reconoce eso, pero el que reconoce eso hace un acto de arrepentimiento y va al Señor, y va humillado, y va como David, que lo hacía en reverencia, que le suplicaba al Señor que le atendiera su oración, y se arrepiente. Y el Señor en esta mañana nos está pidiendo arrepentimiento, me está pidiendo arrepentimiento a mí, te está pidiendo arrepentimiento a ti. Y lo decimos abiertamente, necesitamos tener un corazón contrito y humillado y en arrepentimiento para que el Señor, para que podamos estar bien delante de Él, para que el Señor escuche nuestra oración. Así que dice, no escondas de mí tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. A pesar de lo que él está pasando, del tiempo difícil que está viviendo, él reconoce que él está en pie porque él lo ha ayudado. No me abandones ni me desampares, le está haciendo un reclamo doble. Oh Dios de mi salvación. Él sabe que él ha sido salvo en ese momento por el Señor. Porque dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, mi Jehová con todo me recogerá. El Señor me recogerá. Otra versión dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Aquí dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y quizás tu papá y tu mamá nunca te abandonó. Quizás tu papá y tu mamá o uno de los dos te abandonó. Pero el Señor te tiene puesto en pie. Hasta hoy el Señor te ha puesto en pie. El Señor te seguirá teniendo en alto.
Y quizás no fue tu papá o tu mamá, quizás fue un hermano, quizás fue un amigo quien te abandonó. Pero el Señor promete estar contigo hasta el fin de los tiempos. Así que no importando lo que haya ocurrido en nuestra familia, que haya habido separaciones, aunque te haya abandonado aquel ser querido, aunque te haya abandonado quizás una persona que tú amabas mucho. Dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Y pone a mi padre y mi madre porque quizás sea el vínculo más fuerte que puede tener un ser humano con su padre y su madre. Somos hijos y el hijo siempre tiene que reconocer eso. Pero puede ser alguna novia, puede ser que estés pasando por un tiempo de soledad, después luego de un divorcio. Aunque te hayan abandonado, el Señor dice que está contigo. El Señor dice que Él te recogerá. Dice el 11, Señor, enséñame tu camino. Cuando el Señor nos dice que es luz, el Señor nos está alumbrando y nos está enseñando ese camino. Dice, y guíame por la... Disculpen, es que tengo un recuadro aquí. Y guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Y quizás estés pasando por alguna situación, alguna diferencia con algún amigo, con algún familiar, que esté hablando con otro familiar acerca de esta situación y que se sienta herido por algún hecho que haya ocurrido entre ustedes. Y tú sepas que está hablando de ti. El Señor te llama en este momento. Esto es un salmo de reconciliación. Si en este momento estás pasando por una diferencia con tu pareja, con tu esposo, con algún hermano, con alguna hermana, tu primo, algún vecino, el Señor te está hablando en esta mañana, en este salmo, de que te reconcilies. Porque sabemos que hay gente que se pueden levantar contra nosotros, pero aunque ellos sean los que estén levantados contra nosotros, tú puedes acudir a ellos y llevar un diálogo, llevar un diálogo de reconciliación. Que yo no cometí la falta, que fue el que me hizo la falta a mí, no importa. Jesús no hizo nada y sin embargo fue azotado. Jesús no hizo nada y sin embargo Él tuvo que tomar el castigo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, ahora tenemos paz, tenemos salud, porque Él recibió un castigo por nosotros. Entonces, Él que no había hecho nada, se presenta como voluntario y dice, yo lo voy a hacer. Él que nosotros no lo conocíamos, pero ya nos conocía, dijo, yo lo voy a hacer por Julio. Yo lo voy a hacer por Celi. Yo lo voy a hacer por José. El Señor nos está diciendo que aunque tengamos adversarios, lleguemos a reconciliación. Que aunque tengamos adversarios, Él nos va a cuidar de ellos. Pero lo mejor que podemos hacer en este tiempo de gracia es que seamos una persona que tenga un corazón perdonador, una persona que tenga un corazón de conciliación, porque a eso mismo vino Cristo, vino a conciliarnos. Así que puedes tener enemigos, pero trata de que no sigan siendo tus enemigos. Puedes tener enemigos, pero concíliate con ellos. Dale testimonio. Quizás tú no quieras enfrentarlos, pero dale testimonio de que estás cambiando. Dale testimonio. Siempre habrán personas que van a criticarte. Siempre habrán personas que quizás tengan alguna opinión no grata para ti. Pero ora por ellos. Preséntalos en oración. Haz como el salmista. Él presentaba aún a sus enemigos. Así que en este tiempo el Señor nos habla de reconciliación. En este tiempo el Señor nos dice que tengamos un corazón perdonador. El versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la voluntad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate
y aliéntese tu corazón. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón significa que tienes que tomar oxígeno. Tienes que tomar aire. Y esto te lo habla en el aspecto físico, pero también te lo habla en el aspecto espiritual. Tú tienes que renovarte. La palabra del Señor te renueva. La oración te renueva. Ahora en el aspecto físico, sal a un lugar seguro. Quizás el patio trasero de tu casa. Toma aire, mira la naturaleza. Medita en ella. Respira aire fresco. Que puedas ver la creación del Señor, disfrutar de ella. Si sales a un parque, toma distancia de los demás, respeta las leyes. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Dice en Romanos 13 que tenemos que respetar a los que están en autoridad. Yo estaba viendo una foto anoche de la playa en la Florida y la gente estaba como si nada pasara. Iglesias que vinieron al principio y se reunieron y hubo algunos casos. Tenemos que respetar. Pero el Señor nos está diciendo en este tiempo que tomemos aliento de Él, aliento de vida. Dice que el Espíritu Santo es el neuma. Y es neuma porque Él nos llena nuestros vacíos. Cuando una persona fallece y expira, ese aire sale. Y ese aire es el Espíritu. Quien da vida a un ser humano es su Espíritu. Y el Señor tiene dominio de eso en una persona. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Que ese aire lo llenemos del Espíritu de Dios. Que tomemos un nuevo aliento, aliento de vida que el Espíritu Santo nos pueda dar. Así que el Señor espera, ¿verdad?, de nosotros que pidamos esa porción del Espíritu y seamos alentados en nuestro corazón, en nuestra alma, con su Espíritu Santo. Así que espera al Señor, esfuérzase y aliéntese. Llénese de su Espíritu nuestro corazón. Sí, espera al Señor. Así que, habiendo tratado de correr expositivamente, ¿verdad?, y concentrado nada más en el Salmo 27 hoy, en el día de hoy, quisiera darles algunas definiciones de lo que es el Señor como luz, fortaleza y salvación. ¿Por qué? Porque en tanto más nos adentremos en la palabra todos los días nos tiene algo nuevo que decir. En cuanto más nos adentramos en la palabra, vemos que fascinante es la palabra. Miren, este Salmo 27, yo lo había escuchado muchas veces, pero cuando me puse a estudiarlo vi que era aún más fascinante de lo que yo lo había escuchado. Aún más fascinante que el mismo coro que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Verdad? Siempre escuchamos la palabra, pero la palabra cada día nos dice más. Y dice que nuestro Señor es luz, fortaleza y salvación. Nuestro Señor es luz, fortaleza y salvación. Y cuando se refiere a luz en lo que es el antiguo hebreo, se refiere a luminaria, se refiere a iluminación, se refiere a que es como un rayo. Y un rayo no solamente luz, un rayo es potencia, un rayo es fuerza. Así que viene del hebreo ore. Así que luz, a lo que se está refiriendo el Señor de que Él es luz, es que el Señor es nuestra luminaria, que el Señor es como un rayo fuerte para nosotros, que el Señor es nuestra felicidad, que el Señor nos hace brillar, porque cuando somos reflejados con Él, el Señor nos hace brillar. Así que esto es un salmo para aquel que quiere brillar. El Señor me da claridad. Cuando estamos en la oscuridad, el Señor nos guía y aclara nuestros caminos. Dice que el Señor es mi día. Dice uno de los mismos salmos que podemos estar tristes en la noche, pero que cuando venga la mañana y se levanta el sol, la alegría va a venir de nuevo. Dice que es mi mañana, que es mi sol. El Señor es misericordioso, que todas las mañanas su misericordia se renueva. Él es nuestro sol, Él es quien nos alumbra. Cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo, estaba haciendo una confirmación profética de aquello que David decía, que el Señor era nuestra luz. Y aquí en el caso, cuando el Señor dice luz, viene del griego pos. Y ese pos se puede relacionar ahora con foto.
con luz. Cuando usted escucha fotosíntesis, es ese efecto que la luz hace en una hoja y hace un proceso de crear energía en esa planta. Una planta sin luz no puede hacer fotosíntesis y muere. Así somos nosotros sin la luz del Señor. No hay no hay fotosíntesis en nosotros y nosotros perecemos. Así que el Señor tiene que ser nuestra luz. Tomemos esas palabras de Jesús: yo soy la luz del mundo. Así que este salmo es para aquellos que quieren ser alumbrados por Jesús. Dice que una de las definiciones de luz en el griego, que va a brillar. O sea, está haciendo una declaración, está haciendo una manifestación de que va a ocurrir. Cuando usted habla de luz en fotos, en griego, cuando Jesús se refería, él estaba diciendo fos y estaba diciendo luz y decía que va a brillar, que va a manifestarse, que lo va a hacer como un rayo, que lo va a hacer con fuerza. Que es una luz que es natural, pero también no es natural, es sobrenatural. Que el Señor es fuego. Que Él es luz en nosotros. Así que este cumplimiento profético se hace en Jesús, y el salmista lo estaba profetizando cuando hablaba de que el Señor era su luz. Recuerden que Él no estaba diciendo Jehová es mi luz, Él decía el Señor. Y Jesús toma el señorío como Cristo al morir en la cruz. Así que el Señor, nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, nos dice nuestra salvación, que viene, ¿verdad?, del hebreo en ese tiempo. Cuando David lo decía, él decía Yesha, Yesha. Algunas palabras cuando se dicen en hebreo se tienen que repetir dos veces. En este caso se dice dos veces: salvación, Yesha, Yesha. ¿Y qué dice? El Señor es mi libertad. Así que este es el salmo de los que quieren ser libres. El Señor es mi liberación. El Señor es mi prosperidad. El Señor quiere prosperarte no solamente en tu vida económica, quiere prosperarte en tu vida familiar. Quiere prosperarte en tu vida social. Quiere prosperarte en tu vida laboral. El Señor es mi seguridad. El Señor es mi salvación. Él estaba seguro en el Señor y estaba haciendo esa declaración. Esto era, ¿verdad?, como David lo expresaba en el hebreo. Pero cuando se cumple esto en el Nuevo Testamento, en Cristo, estamos hablando de salvación, y ahí ya en griego lo diríamos como soteria. Así que estaríamos diciendo: el Señor es mi rescate. El Señor me rescató. El Señor es mi seguridad, ya sea física, ya sea espiritual, ya sea moral. Así que el Señor es entrega, Él se entrega a nosotros. Es el significado de soteria. Soteria también puede ser salud. El Señor puede salvarte de la enfermedad que estás pasando. El Señor puede sanarte. En el caso de soteria, cuando se habla de griego, también se habla de salvación. Por eso cuando Jesús le dijo a aquel que estaba enfermo: tus pecados son perdonados, y le dijo: ¿qué tiene decir que es perdonado o que es sanado? Porque estaba, a la misma vez que lo estaba sanando, lo estaba perdonando, y a la misma vez que lo estaba perdonando, lo estaba sanando. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere salvarnos, quiere perdonarnos, quiere sanarnos. El Señor es nuestra fortaleza. Y cuando habla de fortaleza, y David estaba hablando allí, estaba diciéndolo, hay varias definiciones. Puede ser maos, maús. Y dice que él era su lugar de protección, un lugar que estaba fortificado. Y él lo estaba diciendo, ¿verdad?, de manera simbólica. Él lo estaba también diciendo de manera física, de manera real, que él era su fortaleza, su fuerza. Pero también la fortaleza es este lugar que se construye, el cual los enemigos no pueden alcanzar, porque son muros altos. Así el Señor nos está diciendo: Él nos protege. Él es nuestra roca. Estas fortalezas en ese tiempo eran hechas en concreto, como también lo son ahora, pero en ese tiempo eran rocas. Siempre había una roca que era la piedra angular, que era la que soportaba todo. Ese es Jesús. Jesús es nuestra fuerza. Él siempre es más. Él es fuerte y Él nos mantiene. Pero también fortaleza, cuando se cumple proféticamente en Jesús, se dice Ichshus.
Y issues es que Jesús es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es contundente. Así que este salmo es para los que quieren ser fuertes. Cuando lo decimos literal o figurativamente, es que el Señor es hábil para con nosotros. Él nos rescata. Él tiene habilidad de rescatarnos. Él es poderoso, Él es fuerte y Él es enorme. Al ser fuerte y al ser enorme, nos cubre. Es como aquella gallina que cubre a sus pollitos. Él es más grande que nosotros. Él nos cubre, Él es fuerte. Así que este salmo es un salmo de protección, de cubrirnos. Pero también fortaleza en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, como cumplimiento profético de aquel tiempo, dice lanzar a un lado. Viene alguien y te ataca y tú lo echas hacia un lado. Viene el mal y tú lo echas hacia un lado. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza que te está cubriendo. Así que viene del griego parembole. Así que fortaleza en el antiguo te trae un mensaje, pero cuando se cumple proféticamente, ya en el nuevo te está dando una definición aún mayor. Dice que es el conjunto de batalla, es ese ejército que está alrededor. Es lo que hace que ganemos esa batalla frente al enemigo. Ese es el campamento, es aquel lugar donde nos sitiamos para enfrentar al enemigo. Es aquel cuartel, el lugar donde planeamos la estrategia para conquistar. El reino de Dios se os ha acercado y nosotros tenemos que implantar ese reino a los que no lo conocen. No implantar el reino como muchos hablan de una manera económica, de una manera, ¿verdad? Que lo ven en cuanto a lo físico, de hacer grandes edificios, de tener poder en los medios, sino nosotros plantar y hacer un campamento y establecer el reino de Dios en los que no tienen a Cristo, para que ellos también conozcan a Cristo y ese reino se haga en ellos y Jesús reine en sus corazones. Así que es un cuartel, es un ejército, es un campamento y es nuestro castillo. Así que, como dice el Salmo 91, castillo mío. Así que el Señor es nuestro castillo, es nuestra fortaleza. Habiendo entrado, ¿verdad?, en lo que es nuestra salvación, nuestra luz y nuestra fortaleza, yo te invito a que hagas este salmo tuyo en esta mañana. Yo te invito a que tú medites en él, que tú lo leas, que tú cada día escudriñes más la palabra, que en este tiempo difícil que estamos teniendo, cada día desarrolles más tiempo, que tomes algún libro cristiano que refuerce algún diccionario bíblico, algún libro de comentarios y te adentres en la palabra y el Espíritu Santo poco a poco te va a ir trayendo luz y vas a estar iluminado y vas a entender lo que el Señor quiere decir a través de tu palabra. En nuestra iglesia nos preocupamos mucho porque entendamos lo que el Señor nos quiere decir en la palabra. En la palabra hay mucha cosas que podemos entender fácilmente, pero cuando nos adentramos en ella y profundizamos y vamos a esa palabra por palabra, a ese tiempo y ver lo que ocurría en aquel tiempo y cómo lo vemos ahora, el Señor va dándonos fortaleza, el Señor nos va cimentando en Él porque nos hacemos más fuertes en Él. Y por eso es lo que predicamos. Predicamos de que el Logos y el rema del Señor, ¿verdad?, su palabra y lo que Él hace sea en nosotros. Queremos que su palabra cada día sea nuestra guía, que su Espíritu Santo sea más que nuestra conciencia, que nuestro Espíritu Santo rija nuestro estilo de vida. En esta mañana reflexionamos en el Salmo 27, queriendo que hagas ese salmo tuyo, que es un salmo que te va a dar a luz, es un salmo que nos salva a través de Cristo, es un salmo que nos fortalece a los que ya estamos en Cristo. Pero si no estás en Cristo Jesús, tienes
que aceptarlo como su Salvador personal. La palabra del Señor está ahí para que la escuchemos. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Esa misma palabra es Cristo mismo hablándote. Él es el cumplimiento de la palabra. Él es el verbo encarnado. Y tienes que aceptarlo a Él. Y esa palabra va a comenzar a hacer un cambio en tu vida. La salvación va a llegar a ti a través de Jesucristo. La salvación solamente es a través de Jesucristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es quien tú tienes que acudir y aceptarlo si algún día quieres llegar al Padre. Si algún día, cuando ya no estemos aquí, si algún día cuando no estemos aquí en la tierra y estemos en ese cielo y en esa tierra nueva, quieres llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, tienes que aceptar a Jesús. Si no lo has hecho, este es el tiempo. Si entiendes que aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, sabemos que estamos a la distancia y que no podemos pedirte que vengas al frente como cuando estamos en la iglesia, o que levantes la mano como cuando estamos en la iglesia. Pero sí puedes escribirle a nuestro pastor. Puedes escribirle ahí a través de lo que es el chat en Facebook y decirle, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Yo quiero que Jesús sea mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Escríbenos también aquí a través de la plataforma de Zoom. O si este mensaje entiendes que puede hacer un cambio en la vida, compártelo luego con algún hermano que no tiene a Jesús, con algún hermano que esté desanimado. Por eso queremos animarte en esta mañana con este Salmo 27, para que tú te levantes si estás caído, para que tú tengas nuevas fuerzas y te levantes como el águila. Este es el Salmo para aquellos que quieren volar y subir alto como el águila. Hasta aquí este tiempo, creyendo que lo que hemos hablado no torna atrás vacío. Hasta aquí este tiempo de reflexión en la palabra. Y quiero dejarlos a ustedes con una oración para que esta palabra se reivindique en sus vidas, para que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros huesos. Padre eterno y Padre bueno, gracias, Dios mío, porque hemos compartido tu palabra, Señor. Tu espada, Señor, tu palabra, Señor, que va hasta lo profundo de nuestros huesos, Señor. Tu palabra, Señor, que da aliciente a nuestro espíritu, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es luz a nosotros y que tu palabra nos guía, Señor. Guía en este tiempo al que no te ha aceptado, Señor. Te pedimos, Padre, que guíes, Señor, aquel que se encuentra triste en su hogar, Señor. Oh, Padre, aquel que está alicaído, Señor, que pueda levantar sus manos allí donde está y decir que la salvación es del Señor, Señor. Como Jonás, que estuvo en aquel momento, Señor, en el vientre de aquel pez. Él estaba en un aprieto, Señor. Pero sabemos que tan pronto él reconoció que la salvación era del Señor, allí hubo un cambio en ese lugar, Señor. Él estaba en un lugar incómodo, en un lugar que quizás otras personas hubiesen caído en pánico, pero tú mismo le diste la convicción, tú mismo le diste, Señor, convencimiento de que la salvación era en el Señor, y tú obraste, Señor. Así que como hizo Jonás en aquel tiempo, que dijo que la salvación era del Señor, así queremos, Señor, que nuestros hermanos que no te conocen, Señor, reconozcan que la salvación está en ti, Señor. Padre, yo y mis hermanos nos unimos en esta hora y rogamos por ellos, Señor. También rogamos por aquel que está enfermo en el hogar, Señor, que tú lo levantes, que ese salmo sea luz, salvación y tu fortaleza, Señor, levante al que esté caído, Señor. Oramos por los hermanos y familiares que están enfermos, Señor, que sean levantados en el nombre de Jesús, porque por sus llagas fuimos curados, Señor. No podemos ir y orar por ellos, como dice tu palabra. Se encuentra alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, pero los ancianos de la iglesia estamos haciéndolo y sabemos que tu palabra también obra a lo largo, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Este es un salmo, Señor, que tú nos has regalado para levantarnos en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén.